Hubo segunda vuelta legislativa en Francia. ¿Y qué tiene que ver con nuestro país? Se lo va a contar Ramón Gómez. ¿Cómo te va? Bienvenido. Sí. Esto es nuestro panorama en este reporte internacional en la 107.1 Radio de La Paz y Canal de La Paz HD, que usted lo puede sintonizar teniendo antena por aire en el 6.11. Hacemos la presentación. Sí, buenas tardes, Romero. En realidad tiene que ver con todo un espacio en términos de la política internacional que va marcando un camino no solamente en Europa, porque con el triunfo en las segundas vueltas legislativas de Macron, con el 60%, lo que está diciendo la política en Europa, también lo está diciendo la política en América Latina. Inclusive hace un par de días atrás, la expresidenta Cristina Kirchner largó el acto central de su campaña en Buenos Aires y dio como resultado una cantidad enorme de gente bajo la consigna de unidad ciudadana. Es decir, lo que ha hecho el espacio de Cristina Kirchner en Argentina es un poco también el reflejo de lo que se está produciendo en Europa, que es como esta especie de fuera la política de los partidos tradicionales y digamos un poco hacer hincapié en la política de los independientes, porque nos resta decir que Macron viene del movimiento En Marcha, que es rompe con la política internacional en términos internacionales con los partidos. Podemos también en España, también es una forma bastante independiente, inclusive el ministro de Economía mexicano también viene de los sectores independientes, y hay como una especie de tendencia mundial de construir movimientos en términos ciudadanos que lo que hace es proyectarse en la política como lo nuevo, renegando, por decirlo de alguna manera, de las viejas estructuras partidarias. Entonces, las elecciones en Francia dieron el primer resultado, lo ganó de nuevo Macron, el segundo la derecha de los republicanos, en tercer lugar fueron los insumisos, la izquierda, una alianza entre el Partido Comunista y los insumisos, digamos, y en el siguiente lugar la ultraderecha de Marine Le Pen. Digamos, ha habido como una especie de reformulación de la política en términos eleccionarios y en términos institucionales, pero también hay una afirmación bastante importante de lo que fue la primera vuelta, producida en mayo, en donde gana Macron frente a Marine Le Pen, que venía, digamos, construyendo un movimiento del Frente Nacional de la ultraderecha bastante importante, y en el gráfico vemos claramente que de los 577 escaños que necesita la Cámara Legislativa en Francia, la mayoría, los 360 fueron, ese gráfico es los primeros resultados. Al final quedó 360 diputados para el Frente en Marcha. Si lo ponemos de nuevo vamos a ver más claramente, los republicanos 137. En realidad ahí los republicanos van con una alianza con los conservadores. Después el Partido Socialista de Hollande se queda con 46 escaños. Francia Insumisa, que ahí estamos en una alianza con el Partido Comunista. Y al final el Frente Nacional con solamente 8 diputados, que no le alcanza. En Francia necesita 15 diputados para poder hacer un bloque propio. Digamos que a Marine Le Pen, que también es candidata, digamos que fue candidata a diputada y que por primera vez va a ser diputada, no le alcanza para armar bloque propio. En cuanto a Francia Insumisa, que lo tiene a Mélenchon como parte de la oposición dura, digamos, en Francia, también va a ser diputado, y él sí ha podido formar un bloque propio de Francia Insumisa. Por el otro lado, ha habido un contexto bastante importante de abstenciones, porque, digamos, viniendo desde que se crea la Quinta República con De Gaulle,
ha habido en el 58 una baja paulatina en las elecciones, de las abstenciones, muy importante, a tal punto que ha llegado al 52%. En los primeros datos era el 47%, pero al final se dio como, el resultado fueron el 52% de abstenciones. O sea, digamos, en un país como Francia, en donde, digamos, el centro de la democracia y el centro de la impronta moderna, digamos, de Europa, hay una fuerte abstención que se da en los sectores juveniles fundamentalmente, en los sectores desocupados, o sea, los pobres de Francia, y el otro sector importante es los trabajadores. Recordemos que Francia tiene el 9,8% de desocupación, de parados como dicen ellos, de los cuales el 9,2% son varones y el otro restante son mujeres. De los desocupados en Francia, de menos de 25 años, el 21% corresponden a mujer y el restante a varones. Es decir, que Francia afronta en estos momentos una cantidad enorme de desocupados que ha dado como resultado que Macron pueda imponer una política de recorte, de flexibilidad. Nos hace acordar precisamente a lo que ocurrió en Argentina en el 2001, porque la cantidad de desocupados es muy alta. Argentina tiene el 11,2% según el índice de desocupados, Francia tendría el 9,8%. Es decir, que la política que venía desarrollando Hollande hasta ahora, en el primer texto, que fue muy resistido por la CGT, digamos el ala izquierda de los trabajadores en Francia, hoy está bastante, digamos, es previsible que haya una fuerte tendencia a las protestas en la calle de los sindicatos fuertes como la CGT, que están bastante permeados por lo que es el Partido Comunista y la izquierda troquista de Francia. Si bien la CGT francesa ha perdido el poder que tenía frente a la Confederación Francesa Democrática de los Trabajadores, que está muy acorde y muy cerca de la política de centro de Hollande primero y después de Macron por este lado, evidentemente que la disputa contra la flexibilidad laboral que viene prometiendo en alguna medida Macron hasta ahora va a dar como resultado una fuerte presencia en la calle, primero por dos puntos importantes, porque ha habido una alta abstención en las elecciones, entonces eso va a hacer que la muestra de poder se dirima fundamentalmente en la calle. Mira, Macron formó un nuevo partido, pero Macron tiene su historia. ¿De dónde viene? Sí. Y Macron viene en realidad de la derecha, inclusive fue ministro de Hollande en algún momento y tiene, digamos, un fuerte vínculo con algunas empresas transnacionales francesas, y eso muestra que hay una fuerte estratégica a escala global de una tendencia de formar movimientos. Se llama el partido del movimiento en marcha, Francia en marcha, en realidad, que se da de la misma manera y que nosotros lo vamos a ver ahora en las elecciones, inclusive en México. Ha habido una fuerte presencia de los movimientos independientes de la política fuera de los partidos estructurales, que lo venimos viendo con Podemos en España, lo venimos viendo con los partidos de izquierda independiente en Grecia, lo venimos viendo inclusive con una fuerte tendencia en América Latina, y hoy esta presentación de Cristina Kirchner en Buenos Aires de jugar fuera de las elecciones, por fuera del Partido Justicialista, también está mostrando que hay una fuerte presencia de los movimientos independientes cercano a las reivindicaciones más ciudadanas. Es decir, que hay una estrategia en términos electorales y en términos políticos de consenso y de convivencia política, que lo que se está defendiendo o lo que el sistema está defendiendo fuertemente es la gobernabilidad. Evidentemente hay una crisis en ese sentido. Vos sabés que Macron, a mí particularmente, me hace acordar a Mauricio Macri. Viene de la derecha, es un poco menos neoliberal que Mauricio Macri, pero ellos querían ser cabeza en sus partidos. Por las elecciones internas nunca pudieron ser cabeza. Entonces, ¿qué hicieron? Se largaron a formar un movimiento con un verso que le vendieron a la ciudadanía, como el verso que le va a vender Cristina
a los ciudadanos. Ella está bien que se vaya del Partido Justicialista, porque ella nunca lo fue. Sí. Nunca Sí. lo fue. Además renegó de Perón. Cuando le fueron a pedir plata para hacerle un monumento a Perón, ella renegó. Y este hombre Macron me suena un derechista, un poco liberal, moderado, pero en definitiva entre él y Macri sigue primando una sensación de que son un poco lo mismo con diferentes matices. Sí, en realidad yo el análisis que puedo hacer respecto de eso es que a escala mundial hay un fuerte impacto sobre la política en términos de crisis, es decir, que es necesario un fuerte grado de gobernabilidad. Ese grado de gobernabilidad no se puede dar si no hay un consenso entre los sectores del trabajo y los sectores patronales. Entonces lo que viene a hacer Macron, inclusive, va a haber un recorte, en eso estoy de acuerdo con lo que vos dices respecto de el parecido con Macri, porque va a haber, Francia va a tener un recorte de 60.000 millones de euros en gastos fiscales, va a haber un presupuesto. Francia en realidad tiene un acuerdo de presupuesto a 5 años, no es como acá, o sea, ellos hacen un presupuesto y que va a durar a 5 años. Y hay una fuerte apuesta a la profesionalización de los parados, como dicen ellos, que va a invertir 15.000 millones de euros en la modificación de las políticas en cuanto al desempleo, y que la tendencia en realidad en el fondo es a mayor productividad. Es decir, lo que quiere en realidad es una reforma laboral, una reforma en términos de flexibilidad, pero también en términos de una apertura de los mercados y una fuerte alianza con Merkel. Es más, podemos decir que lo primero que va a hacer Macron después de este sí que le ha dado las elecciones en segunda vuelta parlamentaria, lo primero que va a hacer es afirmar la incidencia que tiene Francia y Alemania sobre la construcción del bloque europeo, y que va en realidad a tener una fuerte incidencia sobre las políticas del trabajo, y que evidentemente lo que quiere es hacer frente como bloque europeo a la avanzada de la derecha nacional en Estados Unidos fundamentalmente, pero al bloque de los BRIC, que viene debilitado, por un lado, bastante debilitado, con respecto de las políticas o el ascenso de la derecha fundamentalmente norteamericana, el rompimiento de los TLC, del Acuerdo de Libre Comercio con México fundamentalmente, y el ascenso de las derechas y de las centroderechas, digamos, a escala global. Es evidente que la política se está definiendo en términos de una multilateralidad, a pesar de Trump, como digo yo, porque Trump en realidad lo que está proponiendo es una encerrona de Estados Unidos. En esto es muy claro, y yo acuerdo con lo que vos dices, porque es una estrategia. Evidentemente es una estrategia de sectores de la derecha ligado a las compañías transnacionales fundamentalmente, de poder mantener la gobernabilidad y poder hacer que ese canon de productividad que necesitan las grandes empresas sea llevado a cabo a través de políticas de consenso. Es evidente que en términos de una política mucho más agresiva que divorcie, como en Argentina, recordemos que PepsiCo cerró hace 2 días atrás y ha tenido 600 trabajadores echados, o sea, es decir que hay un aumento. Por un lado, las empresas dicen que no tienen las garantías en cuanto de impuestos, que eso es también parte del programa de Macron, porque lo que va a hacer es sacar, además de los 60.000 millones de dólares de recorte de gasto público, también lo que va a hacer es tener una fuerte política de beneficio a las empresas para hacer esto que Macri viene diciendo, que es una fuerte llegada de las inversiones extranjeras, y que en realidad en la práctica lo que da como resultado es un bono de deuda a 100 años, es decir, en un país que está a punto de una recesión muy grave, un bono a 100 años que estipula a la Argentina, con un bajo valor institucional o bajo valor de garantías institucionales, y que lo que va a hacer no solamente engrosar la deuda externa, sino que va a hacer que Argentina se primarice aún más su economía. En vez de darle mayor valor agregado, va a hacer que se primarice más su economía. El neoliberalismo se llama. El neoliberalismo, la enfermedad
empresarial con apoyo de distintas organizaciones que quieren o pretenden que sigan habiendo contratos basura, que no haya una ley que proteja a los trabajadores para estar en blanco, no quieren un 82% para los trabajadores, quiere que seamos todos precarios y quiere jubilados pobres sin medicamentos y con muchos certificados de defunción. Ese es el liberalismo. ¿Qué va a pasar en Venezuela? Y en ¿Hay varias un polvorín? cosas. Sí, inclusive ahora, igual con toda la crisis que hay en Venezuela, ganó la OEA, se necesitaban 23 votos para poder condenar la política venezolana y solamente hubieron 20, de los cuales 7 fueron abstenciones, es decir que en realidad hay como una especie de consenso, que creo que Estados Unidos está detrás de eso. Acordémonos que Venezuela le vende gran parte del petróleo a Norteamérica, y ahí es como que hay una cuestión muy por debajo que hace que Venezuela se sostenga en el infierno que es hoy por hoy, que nadie lo puede, Es un infierno. nadie lo puede negar.